en este evento muy especial para nosotros, en que vamos a hablar de 4 grandes personalidades y además lo vamos a hacer desde una perspectiva familiar. Estamos muy agradecidos a las 4 personas que nos acompañan hoy aquí, que iré presentando por orden de intervención, pero me parece que debemos explicar un poco el porqué de este evento. Cada uno de los personajes de los que vamos a conversar hoy, desde luego, merece una sesión dedicada solamente a cada uno de ellos. Bueno, una sesión o un seminario o todo un curso. Son personajes bien relevantes en la historia del Perú, pero esta sesión tiene también su historia. Cuando nos planteamos qué podíamos aportar desde el Centro Cultural a la celebración del Bicentenario, con tantas actividades que se están desarrollando, tantas conferencias de tipo histórico, de análisis, etcétera, pues nos dimos cuenta de que esa parte nos parecía que ya estaba cubierta y muy dignamente cubierta. Y pensamos, 200 años, 20 personajes. Vamos a pedir a personas que han colaborado con el Centro Cultural, de alguna manera, ponentes, profesores, que propongan cada uno a un personaje, quizá menos conocido, y del que piensan que es un momento para contar de él, para presentarlo, para que se tenga en la memoria. 20 personajes de estos 200 años. Y empezamos a recibir respuestas. Y a cada uno le pedíamos un videíto de unos 10 minutos contando sobre ese personaje. Y nos dimos cuenta que llegaban algunas respuestas de personas de la familia de algunos personajes. Y dijimos, no, esto tenemos que hacerlo de otra manera. Aunque manteniendo esa idea de que sean muchos personajes juntitos, así un poco por motivos más o menos casuales, pero también que se presente toda esa variedad en, en una brevedad que nos permita pues quedarnos con ganas de más. Esto era una clave, ¿no? Y así juntamos esta sesión de hoy y dijimos, no, esta tiene que ser en vivo, con personajes ciertamente bien conocidos y que no merecen ser redescubiertos, ¿no? Vamos a tener luego una serie de sesiones en las que iremos presentando ahí sí videos grabados por personas muy diferentes que han propuesto su personaje, que son desde luego más o menos conocidos, pero mucho menos de los que hoy presentamos, ¿no? Así que así surge esta sesión y la explicación de que vamos a dedicar a cada uno pues unos minutos y también nos hace mucha ilusión que estén juntos 4 personajes que han marcado la historia del Perú en ámbitos diferentes, en épocas también diferentes, aunque, bueno, 3 de ellos más o menos cercanos. Y con esto ya yo doy paso a lo más importante, que es a los personajes presentados por familiares de ellos, por descendientes de ellos, que en muchos casos han conocido a la persona que presentan, en otro no, pero hay una tradición familiar, hay una memoria, hay un recuerdo. Son personajes que son patrimonio, patrimonio de la nación, pero también patrimonio de la familia. Así que vamos a comenzar con Francisco Bolognesi. No voy a presentar a Francisco Bolognesi, es absolutamente innecesario, solo por recordar las fechas. Nace en Lima el 4 de noviembre de 1816 y fallece, como bien se sabe, en Arica en 7 de junio de 1880. Lo va a presentar su tataranieto, Mauricio Grieve Bolognesi, que estudió el MBA en el PAT de la Universidad de Piura, así que tiene una relación también con la universidad y actualmente se desempeña como gerente de fondos de inversión en la empresa Core Capital. Le agradecemos muchísimo su presencia y yo tengo ya el gusto de cederle la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por esta oportunidad.
Y bueno, sí, efectivamente, quería comentarles, como mencionaba Enrique, algunos aspectos de lo que significa Bolognesi, más que nada en nuestra familia, ¿no? Y cómo lo hemos visto y cómo lo tenemos, ¿no? A ver, yo viví con mi abuelo, que era nieto del coronel Bolognesi, lógicamente no llegó a conocerlo porque él nace en el 1902, pero desde muy chico tuvimos esa relación con las ceremonias, con ir al monumento de Bolognesi en junio, y además también viajábamos con toda una delegación a Arica a las ceremonias también de la batalla de Arica y del Alto de la Alianza, ¿no? Entonces, desde muy chico nos hemos visto involucrados, tanto yo como mi hermano, en todo lo que significa Bolognesi en general, ¿no? Entonces, acá tengo algunas imágenes y sobre eso iré comentándoles. Esta es una foto que se encontró hace varios años en Tacna, que al final lo que se dice es que no llegó a ser esto una foto, sino que era una obra de teatro que representaba eh, el momento en el que Bolognesi le da la respuesta a Juan de la Cruz Salvo en Arica, ¿no? Bolognesi siempre fue una persona muy familiar, ¿no? Él tuvo varios hijos, ¿no? De estos entre hijos y hijas que tuvo 3 hijos que son los que principalmente eh, dejan huella en la historia del Perú. 2 de ellos fallecen en la defensa de Lima y Federico es el que, digamos, continúa también trabajando en el Estado y del que, digamos, toda la familia desciende, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, desde muy chico he tenido presente la figura de Bolognesi y lo que me ha enseñado, ¿no? Principalmente es ese respeto a todo lo que significa nuestro legado de sacrificio y de lucha y básicamente lo que es el honor, ¿no? Es un gran ejemplo de entrega a unos ideales que aunque sean muy difíciles de lograr, simplemente tiene eh, esa vehemencia de conseguirlo ante circunstancias muy complicadas, ¿no? En la foto de la derecha, esa es una actuación del colegio y de qué más me podía disfrazar sino de Bolognesi, ¿no? Él es mi abuelo, que era nieto del coronel, ¿no? En la foto de la izquierda, esa es una ceremonia en el Día de la Bandera. Antes se le denominaba la Jura de la Bandera, porque iban todos los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, justamente el 7 de junio, a hacer un juramento de fidelidad a la bandera, ¿no? Ahí está mi abuelo con el presidente Belaunde, ¿no? Siguiente, por favor. En el año 95 nos invitan a la restauración de la Casa de la Respuesta, que eso está en Arica. La Casa de la Respuesta es el consulado del Perú en Arica, ¿no? Y que después de un terremoto que hubo en los primeros años de los años 90, esta casa después fue restaurada, ¿no? Y la foto de la izquierda es una foto original de más o menos los 1900, ¿no?
Y en la foto de la derecha estoy yo con mi mamá, que es bisnieta del coronel, y mi hermano. Y como les comentaba, nos invitaron justamente a la restauración de esta casa que se le conoce como la Casa de la Respuesta, que fue la casa que tomó el alto mando peruano para hacerlo como cuartel general, ¿no? Y después ya de la guerra queda como consulado del Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Como les decía, desde chico hemos estado siempre involucrados en todo lo que significa el dar a conocer en distintas ceremonias, artículos, inauguraciones, ya sea incluso del ejército, de lo que significaba para la familia el legado de Bolognesi, ¿no? Incluso yo de chico quería ser militar, ¿no? Pero nada, la vida y el destino te lleva por otros rumbos, ¿no? En la foto de la derecha estoy con mi mamá y el director del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, que es la casa donde nace Bolognesi, ¿no? A Bolognesi se le conoce como el titán del Morro, ¿no? La historia de Bolognesi es bien curiosa porque él no fue un militar de carrera, ¿no? Él era comerciante, estaba metido en varios negocios y por algunas cuestiones se fue involucrando en la vida militar y él incluso ya cuando estalla la guerra con Chile, él ya estaba retirado, ¿no? Y es cuando lo llaman al servicio y a él lo nombran, digamos, comandante de la plaza de Arica, ¿no? Y con todo su alto mando, ¿no? Y al final, como les digo, Bolognesi nos da una gran lección de lo que significa el sacrificio, el honor, la entrega, sobre todo al país, ¿no? Y yo creo que en las circunstancias actuales en las que estamos, es un gran ejemplo de lo que significa ese amor que tenemos que tener todos por el país en, en cada una de las etapas y en los momentos en los que nos toque a nosotros participar, ¿no? Siguiente, por favor. En el documento que tenemos a la derecha, a Bolognesi lo mandan a Europa en el 1877 a comprar armas, ¿no? Y ese es un documento que tenemos nosotros en la familia, que él se va a Italia, específicamente a Venecia, y lo que sería el alcalde de Venecia le otorga esa como distinción, ¿no? Al coronel Bolognesi por su visita que ha tenido. Él viaja por el gobierno de Iglesias a comprar armas a Europa. De hecho, son algunas de las que se usaron en la guerra con Chile. Y a la izquierda tenemos una carta que le escribe Bolognesi a uno de sus hijos en abril de 1880, meses antes digamos, de la batalla de Arica, en la que le comento un poco cuál es la situación, la cantidad de hombres que tienen y cómo están los ánimos, ¿no? En todas las cartas que envía Bolognesi, ya sea a la familia y al mismo Iglesias y después a Piero, la que le va a dar golpe de Estado, vemos cómo va cambiando los ánimos. Primero es bastante optimista porque espera los refuerzos de Tacna, que al final nunca llegan, ¿no? Y la última comunicación que envía Bolognesi es que ellos han dado
respuesta al emisario chileno de que defenderán el morro hasta quemar el último cartucho y que todo el comando peruano que está ahí ha dado la misma respuesta, ¿no? No sé si hay una más, alguna fotografía más. Eso es todo, ¿no? Bueno, sí, Enrique, creo que querías comentarnos algo o tienes alguna... Quería agradecer, pero no quería cortar ningún comentario que querías hacer así de cierre, perdón. Sí, como les decía, para finalizar, hay un libro que es muy bueno, escrito por un contemporáneo que era amigo del colegio de los hijos de Bolognesi, que es Ismael Portal. De hecho, el libro se llama El titán del morro y sus hijos, y él narra en primera persona muchos encuentros que tuvo con Bolognesi, y ahí lo describe como un hombre muy familiar, muy dedicado a sus hijos y a la familia, y siempre atento a cualquier necesidad que pudieran tener, y de la misma forma, en la última carta que le envía a su esposa, él es muy cariñoso con la familia y con sus hijos, ¿no? Y bueno, prácticamente en esa carta se despide, ¿no? Entonces, yo creo que hay una enseñanza y una lección de cómo deberíamos comportarnos y lo que deberíamos tratar de dar tanto a la familia como al país, ¿no? Tan necesario en estos últimos tiempos. Muchísimas gracias también por ese material tan maravilloso que hemos podido ir apreciando en esta presentación. Eh, pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios en el Facebook y las iremos planteando aquí, pero vamos a ver primero una primera presentación de los 4 personajes y luego ya entrelazamos todas las preguntas, que también es uno de los elementos aquí, ¿no? Como la historia pues va avanzando y juntando personajes que desde luego merecen estar juntos, ¿no? Vamos con el segundo de nuestros personajes, Víctor Andrés Belaúnde, bien conocido, nació en Arequipa en 1883 y falleció, como es bien sabido, en Nueva York el 14 de diciembre de 1966, como representante del Perú en Naciones Unidas. Llegó a ocupar incluso la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas y su fallecimiento allí fue una gran conmoción y porque se ganó un gran prestigio como diplomático, como mediador, como persona dialogante. Conocemos también su vertiente como intelectual, escritor, jurista, toda su reflexión en torno a la peruanidad. Y yo voy a tener el gusto de dar la palabra a Ana María Salazar Belaúnde, nieta de Víctor Andrés, quien estudió 2 años de letras y luego se trasladó al Instituto de Educación Familiar de Irene Silva de Santolaya. Digamos, una casualidad en esta noche de hoy, como luego veremos. Y trabajó como profesora en la gran unidad escolar Teresa González de Fanning, enseñando educación familiar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí también con una presentación familiar de este gran personaje que fue Víctor Andrés Belaúnde. Buenas noches. Yo soy Ana María Salazar Belaúnde. Yo soy la primera nieta de mi abuelo, Víctor Andrés. Mi abuelo se casó primero con Sofía Irigoyen, Canseco, y tuvo 2 hijas. Y mi abuela murió cuando dio a luz a su segunda hija. Entonces él estaba trabajando mucho en la política, ¿no?
y no tenía tiempo para ocuparse de sus hijas, pero tenía unas cuñadas solteras que se ocuparon de estas dos hijas, una de 2 años y una recién nacida, ¿no? Que fue una cosa muy terrible para la familia. Entonces el abuelo siguió haciendo sus campañas políticas y sus trabajos en San Marcos, y estas tías criaron como madres a estas dos niñas. Pero el abuelo siempre estuvo presente con ellas. Pero después fue desterrado por Leguía y se va a Europa y estuvo en Francia varios años. Y estando en Francia, pues no sé cuántos años, conoce a la que fue su segunda esposa, que es Teresa Moreira Pasoldán. Y con ella tuvo 6 hijos. Entonces, en total, el abuelo tuvo 8 hijos. Entonces, para nosotros, el abuelo fue muy cercano, aunque nosotros vivimos varios años fuera de Lima, porque vivíamos en Chimbote, pero siempre que veníamos a Lima lo veíamos. Ya después, cuando regresamos a instalarnos en Lima, estaba siempre con nosotros. En los tiempos que él se iba a las Naciones Unidas, que era de septiembre a diciembre más o menos, dejábamos de verlos, pero el resto del año estaba cerca. O íbamos a su casa, nos invitaba a unos almuerzos muy simpáticos, o venía él. Llegó un momento en que mi madre estableció que él viniera todas las semanas a almorzar. Y le preparaba su dieta, porque él era de dietas. Muchas que las cosas que había aprendido cuando estuvo por Alemania. Pero el abuelo, además de comer la dieta que tenía que comer, le gustaba lo que nosotros comíamos. Entonces, explicaba de nuestras comidas. Y después, con toda la tertulia, que era simpaticísima, siempre fue muy simpática la tertulia, su conversación era muy sabrosa, ¿no? Lleno de anécdotas y sus experiencias y su vida en Arequipa. Él adoraba Arequipa, ¿no? Escribió una memoria que se llama Arequipa en mi infancia, ¿no? Y era muy entretenido, muy dicharachero, de muchas anécdotas. Entonces conversábamos largamente y nos quedábamos después a acompañar lo que dormía su siesta. Entonces en estas conversaciones fuimos conociendo su vida, su familia, ¿no? Él era primo segundo de su esposa, porque mi abuela Sofía era Irigoyen Díez Canseco y era Belaúnde Díez Canseco. Era hija de 2 hermanos, ¿no? Pero una familia muy unida, una familia arequipeña muy simpática. Por ejemplo, nos contaba él que cuando se casó con una abuela Sofía, se fueron de luna de miel a Arequipa. Y la familia tenía un fundo en Tiabaya. Entonces se fueron a Tiabaya de luna de miel y él invita al obispo de Arequipa a almorzar o comer, no sé. Entonces el obispo, después que comió una opípara comida, le pregunta si quiere tomar té o café. Y el obispo responde, chocolate. Entonces él lo decía con todas estas maneras de hablar, ¿no? Como este señor obispo había dicho eso. Entonces el abuelo era muy simpático, muy erudito. Después de unos años que estuvo alejado de Dios, después regresa, y regresan con una fuerza que fue tremenda, y fue un católico, pero profundo. Tan es así que cuando regresa de Estados Unidos, que vivió algunos años ahí trabajando en la Universidad de Miami, él se acercaba a comulgar, como lo hacemos ahora, pero las señoras de Lima la llamaron silenciosamente y le dijeron, no puedes hacer eso, Víctor Andrés, acá los hombres católicos reciben la comunión por la sacristía, pero él estaba acostumbrado a hacer eso en Estados Unidos y le parecía muy normal, pues si no dejó de hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces era un católico profundo, leía a, ¿cómo se llama este personaje tan grande? A San Agustín, era fanático de San Agustín, todas las noches lo leía a San Agustín, y a San Francisco y otras personas más, se empapaba de eso, ¿no? Y eso lo vivía él. Entonces él, por ejemplo, cuando vivió en Chosica, pasaba fines de semana en Chosica, que también nos invitaba, él compraba su corderito, no, su cabrito en el mercado de Chosica, y venía con su cabrito, tenía su casera y preparaban un cabrito para el almuerzo. Y entonces él
cuando pasaba los fines de semana en Chosica, iba a grandes charlas con los padres agustinos de Chosica, ¿no? Y conversaban. Él era muy conversador, muy dicharachero, ¿no? Y en Lima iba donde los padres franciscanos, que también tenía sus grandes conversaciones, entonces nos contaba todos sus anécdotas, y qué sé yo, que había allí, ¿no? Y entonces con la familia era muy cercano. Quería mucho su hija Sofía, mi madre, era su primera hija, ¿no? La quería mucho, lo mismo que su hermana Meche, lo mismo que todos sus hermanos, a todos sus hijos, ¿no? Entonces con mi madre era muy cercano, mi mamá lo quería muchísimo y siempre añoró, porque muchos años estuvo separada de él, con su hermana, añoró estar con su papá hasta que a los 15 años le pidió ir a verlo. Y él en ese entonces vivía en Miami, en Estados Unidos, y sus hijas fueron a verlo, estuvo con ellas, pero él después de eso también, cuando estuvo en Colombia para ver los problemas de arreglo con Colombia, las llevó a sus hijas y después las invitó a un viaje por Europa, ¿no? Para que conocieran Europa. Y él se conocía, por ejemplo, París entero y se conocía el Louvre totalmente. Entonces las llevaba a ver el Louvre y pasaba. La Mona Lisa, no sé cuánto, y ellas con las justas que no lo conocían dónde estaba, corrían detrás de él, ¿no? Él se lo conocía todo. Y era muy entretenido. Él, por ejemplo, tenía una anécdota muy graciosa sobre, tenía una visión romántica de la mujer, de la belleza de la mujer. Entonces hablaba siempre del pasmo de Adán. Y yo no llegaba a entender muy bien qué cosa era el pasmo de Adán, hasta que muchos años después, estando un día en la casa de una de mis sobrinas con un sobrino nieto mío, un niñito que tenía 4 años, entra una amiga de mi sobrina, que era una chica alta, rubia, linda, y el chiquito la ve y se quedó pasmado. Y ahí entendí lo que era el pasmo de Adán. Un niño de 4 años, viendo esta belleza, se quedó pasmado. Y era lo que él hablaba, del pasmo de Adán, ¿no? Era una de sus días que tenía él, ¿no? Y también nos conversaba sobre otras anécdotas muy interesantes y simpáticos, ¿no? Y así transcurrían nuestras conversaciones con él, que más nos gustaba escucharlo que hablar nosotros, porque tenía tantas cosas que hablar. Nos hablaba de las Naciones Unidas, porque él estuvo también cuando nacen las Naciones Unidas en el año 45, ¿no? Entonces tenía muchas anécdotas, sus conversaciones con el representante ruso, que tenía grandes discusiones, Wyszynski, ¿no? Y el año 59, que lo nombran presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitó a sus 2 hijas mayores, a mi tía Mecha, que fue con su hija Mercedes, Margarita, y le invitó a mi mamá, pero mi mamá no podía ir. Entonces dijo, vayan tú e Isabel a acompañar en mi representación. Entonces fuimos a este gran acontecimiento que era que lo nombraban presidente de la Asamblea General. Y estuvimos con él muy cerca y sobre todo los fines de semana lo pasábamos con él y paseábamos por distintos sitios, ¿no? Y era muy entretenido, pues, porque todo lo que conversaba. Por supuesto que él iba todos los días a su misa a San Patrick en Nueva York. Y muchas veces lo hemos acompañado también, mi mamá también lo ha acompañado, ¿no? Y mi mamá y mi papá decidieron el año 66 acompañarlo a las Naciones Unidas, ya porque querían estar con él, ¿no? Y quizás no lo veían tan bien, ¿no? Entonces le pasaron unos meses con él acompañándolo y él se quedó muy triste cuando se regresaron, ¿no? Y a los pocos meses murió en las Naciones Unidas, en Nueva York, donde amaba tanto y había pasado tantas cosas interesantes, ¿no? Porque él había ayudado. Cuenta de cuando llegó, Ya. del fallecimiento. ¿Cuánto? En el avión. Cuando llegó el avión con los Ya. restos. Entonces, el presidente de Estados Unidos, cuando muere mi abuelo, le pone un avión para que pudieran traer sus restos a Lima, ¿no? Y viene a Lima y fue todo un acontecimiento su llegada, ¿no? Con mucha tristeza.
Y nosotros tuvimos la suerte de ir a su casa y lo acompañamos toda la noche. Mi mamá y varios de mis hermanos estuvimos acompañándolo toda la noche. Y después hubo los homenajes en la catedral, etcétera, ¿no? Que fueron muy lindos. Y él fue un hombre que quería mucho al Perú. Él representó al Perú y amaba al Perú profundamente, ¿no? Escribe su libro Peruanidad, pero él tenía un amor profundo al Perú. Y tan es así que, por ejemplo, una de mis hermanas nació en Estados Unidos y no se la registraron, porque en esa época no había en Miami consulado. Y entonces él decía, tú tienes que ser peruano, tú no puedes ser nada más que peruano, ¿no? Entonces mi hermana, pues, optó por ser peruana, ¿no? Pero él tenía que ser peruano, todos teníamos que ser peruanos porque el Perú era lo más importante, él amaba mucho el Perú. Y lo defendió en muchos sitios, ¿no? El mismo Naciones Unidas era un gran defensor del Perú. Nos enseñó también a nosotros a amar el Perú, como él lo amó, ¿no? Pues tuvimos esa suerte de un hombre que amaba mucho a su patria. Y hoy día necesitamos amar a nuestra patria tanto, ¿no? Entonces, para mí es una cosa natural amar a mi patria, ¿no? Porque la viví con él, ¿no? Amó a su Arequipa querida y amó al Perú. Y escribió este libro Peruanidad, que es tan importante, que nos hace ver, pues, lo que es la peruanidad, ¿no? La unión de todos los peruanos, ¿no? Que esto arriba, abajo, no. Todos los peruanos. Para él no había distinción. Todos los peruanos eran lo mismo, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros recordarlo siempre. Para nosotros fue un legado de darnos esa historia de la peruanidad, del abuelo, ¿no? Y nosotros crecimos con ese legado y ese amor al Perú, ¿no? Y todas las cosas que nos daba también del amor a la iglesia, a la religión católica. Él fue un gran católico. Cuando se convierte, porque él se había separado de la iglesia, cuando se convierte se volvió muy católico, sumamente católico, y él estuvo, por ejemplo, en alguna de las reuniones del Concilio Vaticano II, estuvo allí, ¿no? Y también estuvo cuando, él era muy devoto de San Martín de Porres, entonces cuando fue la canonización de San Martín de Porres, estuvo él, que fue con mi padre y con mi madre también representando al Perú en la canonización. Y tiene un hijo que se llama Martín, por San Martín de Porres. Entonces era amoroso, amoroso, amoroso. Y muy, muy contento. Nosotros muy contentos de este lindo abuelo que tuvimos. Gracias. Perdón, muchísimas gracias. Me quedo sin micrófono y empiezo a hablar y no me doy cuenta de que estoy sin micrófono. Muchísimas gracias también por esta dimensión tan familiar de ese gran personaje, Víctor Andrés Belaúnde, que, bueno, como es sabido, la Universidad de Piura tiene un lazo muy especial con él, pues seguimos publicando y editando el Mercurio peruano. Y por eso, pues, siempre tenemos un recuerdo muy entrañable, muy cariñoso con Víctor Andrés. Hay algunas preguntas, pero vamos a seguir adelante con los 4 personajes y le corresponde ahora el turno a Luis Antonio Eguiguren Escudero, que nació en Piura el 21 de julio de 1887 y falleció en Lima el 15 de agosto de 1967. Magistrado, historiador y político en multitud de responsabilidades, pero voy a resaltar un hecho único, pues ha sido el único personaje en la historia del Perú que ha presidido los 3 poderes del Estado, el Congreso Constituyente, la Corte Suprema y, bueno, la Presidencia de la República frustrada por una maniobra un tanto curiosa. Y la presentación corre a cargo de su nieto, el doctor Luis Eguiguren Callirgos, ingeniero químico, doctor en filosofía y profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Y hay que recordar que el Día del Humanista Peruano es precisamente un homenaje a Luis Antonio Eguiguren,
Así que hay aquí una relación muy cercana con la facultad a la que pertenecemos tanto el doctor Eguiguren como yo mismo. Así que adelante, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y vamos pues con la presentación de este tercer personaje. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación del Centro Cultural y felicitar al director Enrique Banús por toda esta actividad tan intensa que está haciendo desde que incluso ha empezado el Centro Cultural, pero ahora con esta dificultad de la pandemia, ¿no? Es una actividad muy intensa. Voy a mostrar un grupo de transparencias de PowerPoint que he preparado así informalmente, ¿no? Para ustedes. Vamos a... el director del Centro Cultural ha hecho una presentación, ¿no? Aquí pueden ver que se dedicó a varias actividades. Antonio Eguiguren es llamado humanista, por eso, ¿no? Es historiador sobre todo de la emancipación, de la independencia, que él llama guerra separatista, y contribuyó mucho a todo lo que pudo a esa especie de renacimiento nacional que correspondía después de la Guerra del Pacífico, ¿no? A su manera, ¿no? Elaborando la historia de la emancipación y probando que los peruanos participaron mucho en esto. También fue periodista, político. Su actuación como político y periodista le trajeron muchos inconvenientes y vamos a conversar algo. Aquí pueden ver la antigua Piura, donde él nació. No es, o lo que conocen Piura, en la antigua Casona Eguiguren, porque esa casa era de los hijos de su abuelo, ¿no? De su padre, y su hogar independiente, pero también en la calle San Francisco, que hoy se llama la calle Lima, muy cerca de el puente viejo, ¿no? Aquí está la Plaza de Armas. Él se sentía muy orgulloso de ser piurano, aunque no estuvo mucho tiempo en Piura. Hasta al llegar a los 15 años, más o menos, dejó la ciudad para radicar en Lima. Siempre viajó, de todas maneras, a Piura, pero ya eventualmente, ¿no? Él dice: he recibido de mi patria un solo y gran privilegio, el haber nacido en San Miguel de Piura. Bendita sea mi tierra natal. Ya lo dice esto cuando tenía una edad avanzada y había experimentado muchos problemas. Aquí lo pueden ver con sus hermanos menores. Él tenía 10 hermanos que llegaron, digamos, a la juventud, ¿no? Hubo más, pero murieron de niños o de párvulos, como se decía antes. Esta foto está tomada en Piura por Palma Coronado, es una foto en cartón, ¿no? El que está al centro es Antonio Eguiguren, porque el primer hijo, o sea, su primer hermano, murió de fiebre amarilla, muy joven, que se llamó Francisco como su papá, y luego vino Luis Antonio. Él siempre estaba chocado por la muerte de su hermano siendo niño, ¿no? Por la fiebre amarilla. Aquí lo podemos ver ya de jovencito, casi para entrar en secundaria. Vino a Lima a estudiar en el Colegio La Inmaculada, una parte de su secundaria, otra parte la hizo en el Colegio San Miguel de Piura. Esta foto es de Moral en Lima, ¿no? En la calle Mantas. Aquí lo podemos ver ya más joven todavía, o sea que ha avanzado más la edad, con sus hermanos. Él estudió en San Marcos, en el San Marcos que estaba levantándose justamente pues, después de los efectos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Fíjense que sus dos tesis son de temas de nacionalidad, ¿no? Legislación penal del Tahuantinsuyo. Se ha perdido este trabajo, yo no lo he podido encontrar, se ha perdido en San Marcos, no está. El Agios Peruanos de Conducción Legal sí se puede encontrar, ¿no? Es un trabajo son trabajos indigenistas, realmente en San Marcos se estaba planteando ya algo del indigenismo. Personalmente no he podido estudiarlo mucho todavía esto, ¿no?
Aquí se le puede ver en una de las bibliotecas de Lima, siendo joven, yo he calculado en 1907, 1914, tenía esa afición antes de casarse, especialmente de acudir a los repositorios, por ejemplo, al del convento de El Rosario, o convento de San Francisco para nosotros también, cerca de la Plaza de Armas, y también acudía al convento de los Padres Redentoristas en el RIMAC, ¿no? Prácticamente donde termina la avenida terminaba la avenida Tacna, se encontraba casi con la iglesia de los Redentoristas. Aquí se pudieron guardar algunos documentos. Como ustedes saben, la Biblioteca Nacional fue totalmente saqueada por el ejército chileno, pero quedaron documentos en algunos conventos, ¿no? Documentos que él estudió, publicó. Tenía una gran afición de joven a hacer esto. Su primer libro es de 1912, su primer libro de investigación sobre la emancipación. Aquí lo podemos ver, él se casó en 1919, pero el 27 de diciembre, en la iglesia de San Juan, se casó San Juan Apóstol. Aquí está con su hijo menor, mi padre, ¿no? Probablemente él vivía en Chorrillos, no creo que sea la foto de Chorrillos, porque en esa época había que ir al estudio fotográfico. Su esposa, la señora Rosa Barragán, era de Ferreñafe, ¿no? Pueden ver que él está con los ojos abiertos grandemente, y él me contaba que le decían que tenía los ojos de ñorgo. Quizá la palabra no la conocen ustedes mucho, porque él usaba el lenguaje piurano y limeño antiguo, que yo lo pude escuchar. Aquí está con sus dos hijos. Mi padre nació en el 21 y mi tía María nació en el 22. Están sentados en la escalinata de la casa que tenían en Chorrillos, ¿no? A pocos metros de lo que hoy es la bajada que se le llama, o subida del Club Regatas. Pero el terremoto de 1940, el 24 de mayo, hizo que la casa se viniera abajo, con muchas casas de Chorrillos. Mi padre y mi tía nacieron en Chorrillos. Perdón, la operación. Uy, se pone difícil esto, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, él también fue profundamente católico, pese pues a encontrarse con los profesores positivistas de San Marcos, ¿no? El positivismo entró después todo con mucha fuerza después de la Guerra del Pacífico, como una posibilidad para levantar al país. Pero él colaboró mucho con el arzobispo de Lima, Monseñor Lizón, y el Papa Benedicto XV lo hizo caballero de San Gregorio Magno, y aquí vemos el diploma fechado el 25 de mayo de 1921. Claro, él hacía estos servicios jurídicos a la diócesis de Lima, o arquidiócesis de Lima, sin ganar dinero, ¿no? Lo hacía de buena fe. Él tenía, por otro lado, sus ingresos, y colaboraba con el obispo, por eso lo hicieron caballero de San Gregorio Magno. Y en el año 24 viajó a Roma a la representación de la Santa Sede en Roma, también de su propio peculio. Hizo el viaje a Europa, que en ese momento era muy largo. Perdón, se me ha pasado una. En el año 30, una vez acabado el gobierno de Leguía, él participa pues en la Junta de Notables que convoca a Sánchez Cerro y acepta ser alcalde de Lima en septiembre de 1930, el 1 de septiembre. Sánchez Cerro entró al Palacio de Gobierno el 25 de agosto. Él estuvo, Luis Antonio Eguiguren, hasta el año 31 como alcalde de Lima, mayo del 31. ¿Por qué se fue? Bueno, él entró con la condición de que se hicieran elecciones municipales que no se hacían desde la entrada al gobierno de Leguía. No se hicieron las elecciones, eso ya era favorable a que permaneciera de alcalde, y además hubo un asunto de entrada en sus fueros municipales del ministro de Educación,
y él dijo que mejor se retiraba de alcalde porque no debía haber entrecruzamiento de fueros, ¿no? Y esta foto está actualmente en el Palacio Municipal. Ven que la han preparado muy bien en el Palacio Municipal con una placa aquí, aquí debajo. Yo no la he visto directamente, es una foto que he recibido. Aquí, durante su gobierno como, digamos, alcalde de Lima, la municipalidad que está en la Plaza de Armas tuvo un incendio. Y entonces, mientras se construía la nueva municipalidad, porque quedó muy destruida por el incendio, la Municipalidad de Lima funcionó en el Palacio de la Exposición de 1872, me parece que fue, por ahí, ¿no? Más o menos el gobierno de Balta, 70 quizá. Se construyó este palacio de estilo francés, que hoy es el Museo de Arte de Lima, y por una temporada fue la Municipalidad de Lima. Aquí se le ve a Luis Antonio Eguiguren acompañado del príncipe de Gales, que hizo una visita a Sudamérica acompañado de su hermano, y luego fue el rey de Inglaterra, que como sabemos abdicó porque tuvo un compromiso matrimonial que quería realizarlo y que no era compatible con ser rey de Inglaterra. Fue un viaje muy interesante que he empezado a estudiar un poquito de por qué vinieron, ¿no? Ellos dos. Aquí bueno, Sánchez Cerro dio el golpe de Estado a Leguía, entró al Palacio el 25 de agosto, pero el 1 de marzo la agitación era muy grande en Lima y Sánchez Cerro tuvo que renunciar. Entonces formó una junta de notables de nuevo para aceptar la renuncia de Sánchez Cerro, porque Sánchez Cerro quería participar en las elecciones, había que hacer elecciones, y el 1 de marzo del año 31 todavía no se resolvía la cuestión, entonces entregó la banda presidencial al nuncio, ¿no? Me parece que fue, y finalmente hubo un problema muy grande, y fue un problema muy grande, pero sin muertos, afortunadamente, ¿no? Aquí se le puede ver en la Plaza de la Inquisición, o Plaza del Congreso, Plaza Bolívar, dando un discurso porque él ganó la mayor cantidad de votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente y para la presidencia en el año 31. O sea, presidió las juntas preparatorias para el Congreso Constituyente, y luego ya el Congreso mismo lo elige presidente, pero el momento era muy difícil. Yo estoy estudiando un poco el asunto, porque me gusta mucho la historia, y la historia de las ideas, y él tuvieron que enfrentar un momento muy difícil, ¿no? Ya como alcalde incluso, porque la crisis de Wall Street 1929, fue muy fuerte, y la gente pues se puso muy nerviosa, y el año 32 ya fue el año de la barbarie, como ustedes saben, con la revuelta aprista que tomó Trujillo, y hubo muchísimos muertos ahí, sí. Aquí, bueno, esta foto es bonita, de uno de los primeros edificios de material noble, digamos, ladrillo y mortero de cemento, que se hizo, se llama el edificio RIMAC, porque se construyó con la compañía de seguros RIMAC. Es una foto antigua. Eguiguren vivía en Chorrillos, pero siendo alcalde, trabajando como abogado, había que irse en tren en esa época de Chorrillos a Lima y regresar en tren. Entonces decidió vivir en una parte del edificio RIMAC, ¿no? Se entraba por esta parte que ven aquí, que se llama la calle Juan Simón. Aquí pueden ver que estaba la penitenciaría, ¿no? Porque eran las afueras de Lima. Este edificio ya estaba en las afueras de Lima. La muralla de Lima no estaba muy lejos de este edificio, pero ya había caído, como ustedes saben, en el año 70. Bueno, perdón, lo que quería mostrar aquí era que él estuvo 3 años recluido en su casa. No lo dejaban salir, y si salía, lo llevaban a la cárcel, porque ganó las elecciones de 1936, después de la muerte de Sánchez Cerro, el 30 de abril de 1933, asume el gobierno Óscar R. Benavides, y debía retirarse
en el 36, una vez que ya se había cumplido el mandato de Sánchez Cerro de 5 años. Pero bueno, estaba el asunto del partido aprista, se supuso que Eguiguren había ganado las elecciones apoyado por el partido aprista, pero no había ninguna prueba porque el voto era secreto. Entonces, la Constitución del 33, bueno, la verdad que la época fue muy difícil, ¿eh? Porque el gobierno en el año 32, por eso fue el año de la barbarie, en enero, dio una ley de emergencia en que quitaba todas las garantías constitucionales. Es decir, podían entrar a la casa sin orden de cateo la policía y llevarse preso a la gente, y lo que hizo la policía fue entrar al Congreso y llevarse presa y deportar a toda la oposición. Realmente eran personajes fogosos y jóvenes como Luis Alberto Sánchez, ¿no? Los Sebane, había un grupo de parlamentarios apristas y de centralistas. Sobre todo, la mayor parte eran apristas. 23 representantes en la Asamblea Constituyente fueron tomados presos y expulsados de la Asamblea. Eguiguren nunca toleró eso porque era un daño a la majestad del Parlamento. Y la Constitución del 33 salió con un Parlamento mutilado, no solamente formado por los partidarios de la Unión Revolucionaria, que es el partido Sánchez Cerro. Y bien, él fue, digamos, separado de la presidencia de Eguiguren en el 32. Tuvo que irse de Lima porque la persecución, sobre todo a la familia, era muy fuerte. Y siempre uno quiere pues, a la familia y los hijos. Yo he notado, sí, en mi padre, en mi tía, la única hija que tuvo mi abuelo, y en mi padre, problemas de eso, ¿no? Fue muy dura la persecución. La policía se presentaba en la puerta de la casa de Juan Simón, que estaba diciendo hacer disparos al aire, había amenazas, ¿no? La democracia en el Perú es muy difícil. En diciembre del 39 empieza a gobernar Manuel Prado, ¿no? Ustedes saben, y ya Manuel Prado permite que Eguiguren salga de su casa, estaba preso. Aquí es un viaje que hizo a Estados Unidos, siendo ya vocal, presidente de la Corte Suprema de la República. Él es nombrado vocal supremo en el gobierno de Bustamante. Él no habría aceptado un cargo de vocal de un gobierno dictatorial. Y hubo ahí, como ustedes saben, una ligerísima primavera entre los militarismos, ¿no? Desde el 28 de julio del 45 hasta el 22 de octubre de 1948. Él fue nombrado vocal de la Corte Suprema durante el gobierno democrático de Bustamante y Rivera. Aquí está mi padre, que también se llamaba Luis, pero era ingeniero y no quería saber nada con las letras. A mí me sorprendía eso, teniendo mi abuelo una magnífica biblioteca. El problema era la política, ¿no? Había quedado prefirió ir a un campo totalmente lejano y distante, y yo también empecé a seguirlo, porque este era el ambiente de la casa, ¿no? Nada de política, nada de letras. Aquí está el matrimonio de mis padres, y lo ven aquí, ahí ves Antonio Eguiguren, que fue el padrino. Se casaron en la iglesia de la Recoleta, en Lima, el 2 de mayo de 1953, siendo presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Eguiguren. Aquí está su esposa, Rosa Barragán. Aquí esta foto tomada por Salomón, un famoso fotógrafo de la Lima de entonces, en 1960, más o menos yo calculo, por la edad de los chicos, ¿no? Es mi hermana Rosa María, que sí estudió letras, y Luis Eguiguren aquí. Mi abuelo ya lleva el color negro, por eso yo supuse que era el 60, cuando su esposa muere en agosto del año 59, y su madre, que llevaba ya más de 90 años de vida, muere poco después. O sea, dos personas muy queridas mueren a la vez, y él decide usar lo que en esa época se llamaba pues, el luto perpetuo. O sea, yo no lo vi vestido de otro color que de negro, porque era una persona que tenía mucho gusto, pero toda la ropa de color la dejó. Aquí podemos ver, en el año 2005, trasladamos los restos de mi abuelo a Piura. Él había construido su tumba en Piura,
Y la tumba tiene un epitafio que puede ser un poco fuerte, pues, ¿no? Para nosotros, pero es así. Aquí espero el juicio de Dios, ¿no? El juicio final, lejos de la oligarquía, ¿no? La oligarquía limeña, que no le permitieron gobernar por temores, quizás reformas. Él no era de ninguna manera comunista ni aprista tampoco, pero sí era abierto a reformas. Su partido se llamó, el partido con el que ganó las elecciones, socialdemócrata, pero de ninguna manera era pues, una socialdemocracia como la europea, por ejemplo, como la alemana, de izquierdas, ¿no? Pero sí aspiraba a una reforma del país para evitar las grandes diferencias entre los grupos que hay en el país. Aquí están con los bisnietos, digamos, que ya ahora son más grandes, los nietos, ¿no? Somos 4 hermanos, porque mi tía no se casó. Somos los únicos descendientes de Luis Antonio Eguiguren, mi hermana mayor Rosa María, aquí está Luis Eguiguren, Manuel Eguiguren, que se esforzó mucho porque si hiciera este traslado, que fue bien complicado, ¿no? La capilla ardiente, digamos, fue en la iglesia del Carmen de Piura. En el año 2012, el consenso de don Manuel Eguiguren, mi hermano, que conservó el archivo de mi abuelo, hicimos el donativo de la mayor parte de la biblioteca de Antonio Eguiguren a la Universidad de Piura, y ha ido a Piura porque, bueno, ahí hay más espacio, también hay más estudiantes de letras que en Lima, ¿no? Aquí se puede ver la exposición que se organizó en la biblioteca en el acto de agradecimiento, el donativo. Bien, eso es lo que yo tenía preparado. Yo sé que puede ser que deseen alguna anécdota, pero no sé cómo ando de tiempo, porque si quieren puedo contar alguna anécdota, si sean. Lo que ocurrió fue que yo a partir del año 90 empecé a trabajar con las computadoras, claro, eran muy primitivas. Me di cuenta que era una manera muy conveniente de salvar un poco el patrimonio, por ejemplo, esas fotos, digitalizándolas, ¿no? San Marcos ha digitalizado actualmente toda la obra de Eguiguren sobre San Marcos, ¿no? Pero también en Estados Unidos han digitalizado la mayor parte de los libros. Falta digitalizar algunos, ¿no? Y también la Universidad de Piura es la única que cuenta con la colección casi completa, bastantes ejemplares, del periódico que salió en el año 34, de oposición al gobierno de Benavides entonces, que se llamaba Ahora. Eguiguren compró una imprenta, adquiriendo una deuda, lógicamente, como se hacen las empresas, pero el gobierno en el agosto del 34 cerró la imprenta y causó una falencia económica bien grave a Eguiguren. El periódico Ahora se conserva en la Universidad de Piura y no se conserva en ningún otro sitio del Perú. Y les puedo decir porque la Biblioteca Nacional se quemó en el 43, el Instituto Ribagüero no la tiene, que es después de que empezó en el 17, y en Estados Unidos tampoco podías encontrarla en las grandes librerías que tienen ahora sus archivos. O sea que la Universidad de Piura tiene, digamos, esa exclusividad. El periódico Ahora, que fue muy pujante, pero que fue clausurado por el gobierno aprovechando la ley de emergencia que tuvo vigencia hasta el gobierno de Bustamante y Rivero. O sea, tuvimos una ley tuvimos un Estado sin garantías constitucionales desde el 32 hasta el 45. ¿Sí? O sea, uno lo podían tomar presos sin orden del juez. Fue una época muy difícil. El problema era más que el comunismo, el aprismo para mucha gente, y se vio eso como conveniente, pero bueno, ahí se fue cultivando también el comunismo poco a poco, ¿no? En el país. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, al final se hará, ¿no es cierto? No quiero consumir más el tiempo. Ya van entrando preguntas para todas las presentaciones hasta ahora. Muy bien, termino entonces. Muchísimas gracias. Hemos hecho un viaje por la historia del Perú al hilo de la vida de este gran personaje, y también hemos visto algunas fotos estupendas de Piura y de Lima en otros
en otros momentos. Y llegamos ya al cuarto personaje. Vamos a hablar de Irene Silva de Santolaya, que nació en Cajamarca el 10 de mayo de 1902 y falleció en Lima el 30 de julio de 1992. Educadora, escritora y política, que se convirtió en 1956 en la primera mujer en ser elegida senadora y ocupar así un cargo político importante en el país. Hay que decir que en el Perú las mujeres accedieron al voto en 1955 y ella es senadora en 1956. Por lo demás, fundó las escuelas de educación familiar y dedicó una gran parte de su vida y su energía a ese proyecto con el que también se instauró un curso de ese mismo nombre, Educación Familiar, en la enseñanza media. Contamos con la presencia de Irene Delgado Santolaya, nieta de Irene Silva de Santolaya. Ella trabaja como diseñadora de interiores y decoración, supervisora de acabados de obra para una compañía constructora, pero tiene también muchas otras facetas como escritora, en talleres de arte, talleres de teatro, en fin, una vertiente artística multifacética e importante. Muchísimas gracias por estar aquí y también pues algunos recuerdos, algunas impresiones, informaciones sobre este personaje tan relevante, ¿no? Primera senadora, primera mujer con un cargo político importante en el Perú. Adelante, muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Enrique. Sí, mi abuelita Irene, yo he tenido la oportunidad de haber vivido y conocerla muy de cerca a ella, pero antes que nada voy a mencionar una breve biografía de ella. Ella fue, como ya bien saben, acaban de escuchar al doctor, ella fue la primera senadora del Perú y obtuvo la más alta votación por el departamento de Cajamarca en el año 1956. Igualmente fue declarada Mujer de las Américas en el año 1956 en la ciudad de Nueva York por la Unión de Mujeres Americanas. Pionera de la educación familiar, igualmente fundadora de institutos, de varios institutos de educación familiar, escritora autodidacta, autora de varios libros de la misma especialidad. Después también ella obtuvo el título, también fue madre peruana y recibió la máxima condecoración, la Orden del Sol del Perú, en grado de gran oficial. Igualmente ella ha sido conferencista de prestigio internacional, también ha sido consejera internacional, vicepresidenta del Movimiento Mundial de Madres de París, en Francia. Y esto es una breve, pequeño fragmento de las innumerables obras que ella realizó en su trayectoria. Y bueno, gracias a Dios me siento bendecida de ser nieta de un gran personaje histórico tan ilustre como fue mi abuela. Aprendí mucho de ella y el hecho mismo de haber compartido con ella momentos muy hermosos, muy de cerca. He podido conocerla a ella y he convivido bajo su techo, tanto en su casa de la ciudad como en la casa del campo. Así es que quizás sea yo la nieta que más cerca haya compartido con ella momentos, momentos que jamás imaginé o he visto. Y al verla conocido, muchos se van a sorprender familiarmente hablando, porque yo la comparo como la luna. La luna tiene dos caras, la oscura y la blanca. Son dos facetas totalmente diferentes. Y ella, como mujer, normalmente tenía un perfil, el cual era una mujer muy rígida, estricta, dictatorial, ¿no? Pero una mujer amable, jamás puedes haber escuchado de pleitos, de gritos, no. En todo el tiempo ella, mi abuelita, estaba siempre enseñándote, aconsejándote, todo el tiempo pisándote los talones, la verdad. Pero, y
y con justa razón, ella tenía motivos, como yo lo veo, de que ella tuviera esa línea, porque ella recibió esa educación por parte de su papá, que era muy estricto, cajamarquino. Déjame contarte, Enrique, y a los demás, el porqué de esto, como ella de chica recibió estudios primarios, ¿no? Llegó al 5º grado. En ese tiempo era difícil, incluso las mujeres no habían estudios superiores, ni mucho menos, en fin, pero ella era la mayor de 13 hermanos. Y en ese entonces, pues ella tenía que ser el ejemplo para los hermanos menores. Pues sus calificaciones en el colegio eran de puros 20, 20, 20, 20, 20. Pero un buen día ella llevó un 19 de calificación. ¿Qué pasó? Pues la castigaron, le quitaron sus muñecas toda la temporada de vacaciones, bajo candado, baúl ahí, y la hicieron estudiar todas las vacaciones de verano, por llevar un 19, fíjate. Entonces, yo entiendo que mi abuelita, después ella con ese tipo de educación y ese régimen del abuelo, pues simplemente ella, y por su misma trayectoria, su ideal, ella llevaba un perfil muy recto, muy estricto. Pero lo que yo quiero compartir acá con ustedes es el otro lado de la luna, la cara blanca de la luna, esa luna que pocos hemos visto en ella, ese perfil llena de sensibilidad, espiritualidad, romanticismo, ternura, amor, que se refleja en un gran esplendor en la oscuridad de la noche. Yo la llegué a conocer de esa forma y me enseñó y me hizo ver cosas muy hermosas, lo que he tenido esa suerte de verla en ella. Y un buen día, me acuerdo que estaba en la casa de campo con mi abuelita y me estaba llamando. Ella me decía Catita, ¿no? En fin. Y de pronto yo la veo con una hoja de papel, como si fuera una lista interminable de mandatos, labores que me iba a mandar a hacer. Dios mío, yo ya perdí, me dijo. Pisaba los talones todo el tiempo mi abuela. Y entonces cuando de pronto me acerqué a ella, me dice, hijita, tengo este poema que he escrito para ti especialmente. Y me lo puso en mis manos con tanto amor. Yo la miré con esa dulzura que por primera vez en mi vida, la verdad es que me dejó en shock. No creí que mi abuela tenía ese lado. Yo sabía que ella escribía, pero no este lado de pasión, de romanticismo, de amor. Entonces, esa sensibilidad me hizo interesarme más, aún conocerla más de cerca, teniendo esa oportunidad. Y la verdad es que fue algo tan hermoso haber recibido, y creo haber sido la única en la familia de que tuvo esa oportunidad con ella, ¿no? Y después ver también esa belleza de pareja con mi abuelo, el amor de ellos dos era maravilloso, totalmente maravilloso. Se veía a esa edad de los dos que llegaron a la vejez, ¿no? Ellos jamás se reprocharon nada, siempre se veían a los ojos, se sonreían, pues yo por fuera veía mucha ternura, mucho amor, mucha sensibilidad, ¿no? Y bueno, un día me acuerdo que una mañana mi abuelo lo primero que hacía era levantarse, se vestía siempre de saco y corbata, pero fue a darle los buenos días a su esposa y toca la puerta pidiendo permiso. Buenos días, querido. ¿Cómo has amanecido? Y se acercaba a darle un beso en los labios. Y mi abuelita, con sus ojitos brillando, le sonreía con una tierna sonrisa. Ver esa escena de ternura me transmitió muy hondamente que era increíble ver a esas dos parejas tan hermosas que eran mis abuelos, ver tanto amor que jamás he visto en ningún otro lado hasta la fecha de hoy, de esa forma. Muy lindo. Otro momento muy especial que mi abuelita y yo compartimos, ese fue una sensibilidad muy grande, pero por otro lado, pues
¿qué te puedo decir a la fecha? En cierta forma, muy, muy triste, pero fue cuando un día yo estaba con ella en su escritorio, un escritorio de la casa de Miraflores, impresionante porque tú veías las paredes de toda esa habitación completamente llena de diplomas, cuadros con decoraciones, en fin, de todas partes del mundo. Impresionante, la verdad. Ella, pues, se quedó paradita mirando todos esos recuerdos cuando de pronto vi unas lágrimas deslizarse por su mejilla, con un dolor, una tristeza, y yo no supe qué decir ni qué hacer, nada más me acuerdo de ese momento. Y eso me transmitió ese amor, esa pasión que ella tenía por la educación, que ella dio su vida. Fue cuando la época de toque de queda con el general Velasco Alvarado, que hizo tanto daño pues, a muchos peruanos, ¿no? Y le tocó lamentablemente la humillación a mi familia, a ella más que nada, y al resto del país también, porque él simplemente cerró la educación familiar, la eliminó y clausuró los institutos de educación familiar. Entonces, pero lo impactante fue, ¿no? Yo entiendo hoy en día el significado de esta gran magnitud, lo que es realmente el daño ocasionado, ¿no? Que vi en ella, que le robaron toda su vida, prácticamente a lo que ella se había entregado totalmente, con total devoción, con tanto amor, en fin. Entonces, bueno, ese momento para mí es muy especial y realmente esa vez ha sido la primera y única vez que yo la he visto llorar a mi abuela, pero jamás tampoco antes ni después he escuchado de que alguien me haya comentado familiarmente que haya visto o verla en ese estado emocional. Nunca, ella era muy, muy fuerte. Otro momento muy hermoso. Mira, yo también estudié cosmetología y era, pues, al haber estado al lado de mis dos abuelos, muy de cerca, pues yo los engreía y los llenaba de atenciones con mis conocimientos. O sea que yo era su peluquera, a veces la atendía mi abuelita dándole servicios de belleza, por ejemplo, de su manicure, de peinarla y todas esas cosas. Pero como ella estaba en una edad avanzada, a mí me daba nervios porque parecía una muñequita de cristal que se iba a quebrar. Y todo el tiempo mi tía pues nos decía a la abuelita hay que tratarla con mucho cuidado, ¿no? En fin, ella, también mi abuelita se daba cuenta de todo y estaba pendiente de todo. Yo estaba muy nerviosa cuando le estaba peinándole y haciendo esas cosas, de no hacerle daño, en fin. Y ella se dio cuenta y volteó y me miró y me hizo un gesto así y me da una sonrisa como diciéndome todo, está bien, tú tranquila, así, así, todo. Y yo estaba, era muy dulce con sus expresiones. Así mismo pasó el tiempo, los años, y yo seguía al lado de mis abuelos, de ambos. Y pero esta vez después con hijos. Yo tengo 2 hijos. Y, y mis hijos, pues estuvieron también conocieron, o sea, mis abuelos conocieron a sus bisnietos, mis hijos. Y también paramos con mis abuelos en su casa, en las dos, en la ciudad y en el campo. Y una vez, una época, ya a las finales del tiempo, cuando mi abuelita ya no se levantaba, no podía caminar, ya, ya estaba en cama. Entonces, un día ella empezó a preguntar por el niñito, ella se refería al niñito, o sea, a su bisnieto, a mi hijo, ¿no? Y mi hijito, el niñito, se refería a mi abuelita como su abuelita la viejita, era como la que se llamaba, se identificaban ellos dos. Me acuerdo muy bien que es raro, pues, a esa edad, que los ancianos, pues, realmente no les gusta, o sea, a los niños de lejitos nomás, ¿no? Porque son revoltosos, hacen bulla, en fin, pero mi abuelita mostró un lado de esa ternura, de dulzura, de amor, que se moría por el niño. Y mandaba a llamar al niñito, ¿dónde está el niñito? Siempre preguntaba por el niñito. ¿Qué está haciendo? Tráigame al niñito. Y el niñito la enfermera lo fue a
a buscar, diciendo, la abuelita la está llamando. Y el niñito corriendo fue a verla. Mi abuelita, la viejita, me está buscando, decía. Y cuando el niñito entró a la habitación de mi abuelita, que yo estaba ahí presente, ver esa escena de amor, de ternura, qué dulzura, ver a la abuelita y al bisnieto juntos. Y bueno, se saludaban y todo. Y el niñito de un brinco se trepó a la cama, que esas camas altas de clínica, ¿no? Donde estaba la abuelita, se trepó con ella, pasaba a abrazarla, a darle besos. Ahí. Fue hermoso, o sea, mi abuelita creo que me dejó tantos momentos que compartió con ella, de ternura, de amor, de tanta sensibilidad, romanticismo por ese poema tan hermoso, con mucha pasión de amor, ese poema increíblemente excepcional. Qué ilusión, qué bonito, o sea, ¿sabes qué? Yo, mientras tenga esos recuerdos vividos con ella, puedo decir que mi abuelita era una abuelita muy amorosa, muy dulce, muy sensible, siendo que este perfil, este otro lado, no era lo que ella normalmente demostraba, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que sí, y fue hermosa, aparte porque también dentro de esa dulzura, esa hermosura y esa pasión que ella llevaba por dentro, fíjate que en su casa de campo, su habitación daba con vista al jardín, un tremendo ventanal. Y ella tenía su rosal hecho por ella. Todos los días cuidaba sus rositas, sus rosales, que incluso había hecho injertos. Entonces, al pie de la ventana de su dormitorio se veía algo tan romántico, tan especial, un paisaje hermoso. Y ella todos los días iba a cuidar de sus rosales. Y cuando estaba con ella, nos íbamos caminando por todo el jardín del brazo, conversando, mirando las flores que le encantaban tanto. La verdad es que para mí, me acuerdo de ella con esa parte tan hermosa que me llenó mucho el alma, mi corazón. Verlos también, escenas que te digo, compartidas con mi abuelo. Ese amor tan grande, tan hermoso, que mi abuelo, sobre todo, apoyó bastante a mi abuelita. Jamás le hizo un reproche de nada. En la época que justamente Latinoamérica era pues atacada por el machismo, ¿no? Que era muy difícil que la mujer pudiera realmente soltarse, poder hacer algo, porque la mujer no tenía derecho prácticamente, pero mi abuelo fue un hombre bastante, ¿qué te digo?, abierto. En ese entonces, él apoyó a mi abuela en todo y logró mi abuelita, qué lindo, ser una gran mujer ilustre en el mundo entero. Y yo me siento muy orgullosa y muy feliz de mantener ese recuerdo de ella. Y caramba, el ejemplo sobre todo, ¿no? Los valores. Y ahora sí, después de que ella pasó todas estas cosas, ella siempre continuó dando de sí, tanto para la familia, porque amaba a su familia realmente, dedicada a la familia, y demostrando siempre, trabajando de una forma u otra, ¿no? Todo el tiempo, sí. Y yo la recuerdo así. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos en el Facebook algunas preguntas y también algunas personas que recuerdan cómo tuvieron esos cursos de educación familiar. Y alguien incluso comenta que todavía cuentan con los libros de educación familiar, que eran muy didácticos. Y bueno, con eso pasamos a preguntas. Yo tengo aquí la primera por el mismo orden de las presentaciones. En el caso de momento que tengo que aquí me está formando un lío con las pantallas diferentes. Tengo Facebook, tengo esto. En fin, en el caso de Bolognesi, ¿cuál sería la más importante enseñanza que le dejó su abuelo en cualquier aspecto de su vida? No quieren limitar aquí la respuesta. No, por supuesto. Pero yo creo que lo más importante
ha sido justamente esa entrega hacia un ideal, ¿no? Hacia una misión que se tiene que sacar adelante sin importar el resultado, ¿no? Es como decía anteriormente, es esa entrega, esa lealtad, el honor que hay detrás de toda ese amor al final por el país, ¿no? Es una entrega, una renuncia a todo, ¿no? A todo lo que se tenía y a todo un futuro que tenía con la familia, con el país, con lo que hacía en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? La entrega, el honor, eh, la valentía ante una situación muy, muy, muy complicada, ¿no? Muchísimas gracias. En el caso de Víctor Andrés Belaúnde, una pregunta para Ana María Salazar Belaúnde. ¿Qué es lo que llevó a su abuelo a retornar a la fe? ¿Qué le llevó a retornar a la fe? Yo creo que un poco los acontecimientos que él tuvo en su vida, ¿no? Que murió su esposa, la primera esposa, tan rápidamente. Y probablemente eso fue importante para él, para cuestionarse dónde estaba y regresar a la fe, y regresó con mucha fuerza, ¿no? Ya no perdió más hasta el final de sus días. Sí, se ha hablado antes, también ha mencionado antes el gran aprecio de él por San Agustín, que parece que es un personaje que también le marcó muchísimo. Le marcó muchísimo, y él siempre tenía las confesiones de San Agustín en su mesa noche. Y cuando se desvelaba se ponía a leer a San Agustín, ¿no? Siempre aprendiendo de San Agustín. Y una cosa importante de San Agustín es que decía que de la tierra suben las plegarias y del cielo bajan los milagros, ¿no? Entonces ahora un poquito tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Dos preguntas para el doctor Eguiguren. La primera, ¿qué obras de su abuelo recomendaría leer para conocer mejor la historia de la política peruana? Y hago las dos y así ya la respuesta puede ir hacia las dos. ¿De qué manera influyó su abuelo en su manera de ser? Muchas gracias, Enrique. Bueno, los libros que él escribió sobre política están afectados un poco por la pasión del momento, ¿no? El primero que escribió se llama En la selva política. No está digitalizado, digamos, en Internet para nosotros en los Estados Unidos. Yo creo que sí se puede disponer de una copia digitalizada de ese libro, porque en el Perú, una vez que una persona fallece, son 70 años que tiene todavía el copyright. En Estados Unidos parece que es menos, y Google y HathiTrust permiten ver libros digitalizados, sobre todo a los que forman parte de la Liga HathiTrust, ¿no? En la selva política se llama, y trata de el problema de la constituyente, cómo empezó de una manera tan lamentable, tomando presos a 23 representantes y debatiendo solamente los que no eran de la oposición. Luego, cuando él digamos, no le reconocen la victoria en las elecciones del 36, escribió un libro que se llamó El usurpador. También es un libro que tiene apasionamiento, porque él era muy republicano, Eguiguren, y también era demócrata, tenía una confianza muy grande en la república, en la democracia, pero en los años 30, como sabemos,
las dictaduras tenían eficacia en todas partes, ¿no? En Alemania estaba Hitler, en Mussolini en Italia, y aquí en América del Sur, ¿cuántos dictadores había? Entonces, todo eso a él lo frustró mucho, y sale en El Usurpador, que también está igualmente disponible, digitalizado para leerse online, en la liga que se llama Hathi Trust, ¿no? Hathi significa elefante en hindi, porque es tan voluminosa esa digital, ¿no? Que solamente que yo sepa, una universidad que no sea norteamericana, la Complutense de Madrid, la única que está en la liga del Hathi Trust, que yo consulto bastante. Bien, y la otra, ¿cómo influyó? Bueno, yo le pedí a mi abuelo de regalo, mi mamá y mi papá no me regalaban tantas cosas, pero mi abuelo sí. Le pedí 2 tomos de historia universal, y me regaló la de Carl Lindbergh, Roma y Grecia. Y mi mamá tuvo la paciencia de escucharme cuando yo leía en voz alta, todavía porque era muy niña, la historia de Roma y Grecia. En realidad siempre la historia, la biografía me gustó, pero cuando yo ingresé a la universidad, también es un problema que ha habido en el Perú, el monopolio de las letras prácticamente era de orientación que no compartía yo, ¿no? Orientación marxista. San Marcos, incluso la católica, ya entraba el pensamiento con mucha fuerza, ¿no? Y yo dije, no quiero absolutamente adoctrinamiento marxista, voy a estudiar una carrera en que no haya cursos de letras. Y ese era el caso de la ingeniería química, que me gustaban mucho las ciencias naturales, ¿no? ¿Cómo me gustaban las ciencias naturales? Porque en mi casa tenía jardín, y me pasaba horas mirando a los insectos, a las plantas, y la química me atrajo mucho, pero al conocer yo el Opus Dei, y por las palabras de San José María, y de muchas personas del Opus Dei, entre ellas don Pedro Rodríguez Casado, comprendí la importancia de estudiar las letras. Y entonces entré al campo de las letras cuando ya tenía casi 28 años. Sí. Y indudablemente que digamos, el ponerme en contacto con mi abuelo recién a partir de los 30 años, porque antes la ingeniería pues está reñida un poco con las letras. Sí. Muy bien, no sé si ha respondido lo que... Bueno, ahí compartimos algo, porque mis 2 abuelos fueron ingenieros, pero ya mi papá fue historiador y me abrió el camino para que no hubiera conflictos familiares. Pero en fin. Bueno, una última pregunta, también así, de manera rapidita, un momento que lo busco, porque aquí es todo uno con su... ¿Cuál pudo ser el motivo para su abuela para fundar las escuelas de educación familiar? Es una pregunta para Irene Delgado, obviamente. Ya. Perdón, ¿me podría volver a dar la... Sí, claro. ¿Cuál fue el motivo para que su abuela fundara las escuelas de educación familiar? Escuela, institutos. Porque Institutos de ella, educación. sí, realmente mi abuela, toda su vida, anteriormente que fuera senadora, por los años, ya 30, tantos, ella ya escribía artículos sobre la familia, sobre la importancia de la educación para la juventud del mañana. Ella ya veía en ese tiempo ya los problemas, la problemática, y con el cambio radical en esa época, los cambios que se daban con la mujer, que se supone que la mujer era hecha para realizarse en el hogar, como madre, como educadora para los hijos, y que justamente en ese momento, en esa época, ya se notaban los cambios en la mujer, que quería soltarse, quería tomar las riendas, quería ser ella, quería ya empezar a trabajar, empezó a verse en lugares sociales con el cigarrillo, con el licor en la mano, con el vaso y todo ese tipo de cosas, pues que no traía nada bueno a querer estar fuera de casa. Entonces, la importancia de que en la familia los padres, la madre,
den la enseñanza los primeros años a los hijos es lo que más importa, porque es los valores que se deben enseñar, infundir para el futuro de nuestra juventud, de nuestros hijos, en un país grande para el mañana. Entonces, sus artículos escritos en diferentes revistas internacionales, como en Argentina, Chile, Puerto Rico, Cuba, México, por todos lados, pues estaban muy interesados en ella y publicaban por todos lados eso, incluso la llamaban y allá daba conferencias y todo al respecto. Entonces, como eso empezó a ampliarse y vio la necesidad, también por el mismo hecho de que ella fue, la buscaron para ser senadora, ¿no? Entonces fue el motivo del cual se hizo los institutos para formar a la madre, a la familia, ¿no? A profesoras, para que se dé esa educación en los colegios. Mi madre, su hija, de las mayores, que también lleva el mismo nombre, Irene, también es doctora en psicología, escritora, que incluso ambas, las dos, mi abuela con mi madre, escribieron libros de educación familiar. Y mi madre, también como escritora de educación familiar, ella fue la que hizo, autora de libros de educación familiar para los colegios, pero en secundaria. Entonces, ambas, tanto mi madre como mi abuelita, las dos manejaban los institutos. Y en el Perú habían varios institutos, como en Cajamarca, en Piura, Chiclayo, en Trujillo, y en Perú, en Lima, perdón, era la sede principal. Sí. Y entonces incluso mi abuelita recibía muchas llamadas de los esposos de alumnas que habían inscrito en los institutos, agradeciéndole por esa obra tan grande, lo que está haciendo para la familia, para las mujeres, ¿no? Que vean, o sea, como debe ser, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Se ve que es una inquietud de larga data que se fue concretando en esa iniciativa. Repito que en el Facebook han escrito que algunas conservan los libros de aquellos cursos. Acá, por ejemplo, tengo acá uno de sus libros, porque mi abuelita hizo varios, y este libro es Hacia un mundo mejor, ¿no? Donde yo he escuchado también hasta del secretario de mi abuelita, señor Pinto, que decía que este libro lo tenía en su mesa de noche como la Biblia, su libro de cabecera, donde muchos, no solamente lo he escuchado de él, porque lo he escuchado de muchas personas que conocían a mi abuela y me hablaban cuando yo era más joven, y me decían que era como la Biblia, porque todo lo que querían saber era el libro de las consultas. Igualmente, acá este es otro libro maravilloso que es Caracteriología aplicada al matrimonio, hecho por mi abuela, entre otros, ¿no? Y estos también eran, en este de acá, principalmente era el que mi abuela también enseñaba en los institutos de educación familiar. En el chat hay una pregunta más, no quiero, aunque ya llevamos mucho tiempo, pero yo creo que estamos todos tan a gusto que podemos también buscar una respuesta a esta preguntita. ¿Con qué característica definiría su nieto al don Luis Antonio Eguiguren? El micrófono, por favor. Yo lo he conocido como abuelo y era muy cariñoso, era muy ameno, me enseñó juegos con la baraja española y me hablaba de un mundo que para mí era muy distinto, donde incluso no había automóviles y todo era bastante distinto, lo escuchaba con mucha atención, era una persona muy amena, muy conversadora y cuando salíamos nos llevaba a tomar un té cada sábado, a mi hermana mayor y a mí sobre todo, se encontraba con gente en la calle y conversaba mucho rato y eso a nosotros, bueno, no nos incomodaba, pero sí nos llamaba la atención que tuviera tantos amigos en la calle y que sus conversaciones fueran tan largas. Era una persona que, al menos en el trato que tuve con él, no lo noté tan amargado por todas las cosas que le hicieron, ¿no? Por ejemplo, su biblioteca
particular en Chorrillos, una noche fue quemada y destruida, ¿no? Y se perdió ahí mucho trabajo suyo. También fue marginado por la sociedad limeña una temporada, pero yo no noté que era una persona que seguía adelante haciendo un bien al país a través de obras de historia, ¿no? Todavía la historia no estaba institucionalizada como está ahora. Algunas personas hacen críticas, pero hay que ver que él no era historiador porque no se podía estudiar historia en el Perú. Eso son los años 50 quizá. Basadre es un historiador que se hizo por sí mismo casi, y que ya en el extranjero, ¿no? Bueno, mi abuelo era miembro de la Academia de Número, de la Academia Nacional de Historia, y hizo un esfuerzo porque no se perdieran los archivos, ¿no? Siempre en el Perú ha habido la mala costumbre de vender los archiveros, ¿no? Vender las piezas de los archivos al extranjero, y a veces podemos encontrar más historia del Perú en Estados Unidos que en el propio Perú, o en los coleccionistas, ¿no? Sí, era una persona muy católica también, que no veía el catolicismo como una oposición para el progreso y para la mejora del país. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. A Ana María Salazar le quería yo comentar, estaba buscando antes el dato y no lo encontraba, que hace unos años reeditamos en la universidad, de acuerdo con la familia, una obra de Víctor Andrés Belaúnde que estaba absolutamente agotada, que se titula Inquietud, Serenidad, Plenitud, y es un estudio sobre 3 filósofos. Y el último de ellos es precisamente San Agustín. La plenitud, Víctor Andrés Belaúnde se la atribuye a San Agustín. Como antes hemos hablado de San Agustín, quería yo aportar este dato que lo caracteriza con ese sustantivo, ¿no? Plenitud, ¿no? Después de pasar por Spinoza y por Pascal, que son la inquietud y la serenidad, llega con San Agustín a la plenitud. Muy bien, tenemos que agradecerles inmensamente que nos hayan acompañado en esta tarde-noche y que hayamos podido iniciar de esta manera tan extraordinaria, pues ese ciclo que a partir de ahora pues será sobre todo con unos videos de 20 peruanos para estos 200 años, personajes no tan conocidos como los que hemos presentado hoy, pero que en opinión de quienes los han seleccionado, pues merecen ser recordados y merecen tener un lugar también en la memoria colectiva del Perú después de estos 200 años. Estarán luego también esos videos en el Facebook, pero los presentaremos en unas sesiones, digamos, presenciales con los videos grabados. Esto ha sido. Muchísimas gracias a los 4 que nos han acompañado y han traído aquí desde el recuerdo familiar también entrañable a estos 4 insignes personajes. A todos ustedes también, muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches y hasta la próxima.